Para nosotros, Gerardo de la Fuente, Elvira Concheiro, un gusto enorme estar aquí en estos ejercicios tan importantes, tan valiosos, que gracias a Paloma y a toda la brigada tenemos por la ciudad permanentemente. Creo que lo primero que tenemos es que saludar y aplaudirle a Paloma este esfuerzo. A la brigada, exacto, eso es más, va más con nosotros, pero sabemos tu papel, todos sabemos el esfuerzo y entonces estamos en realidad muy contentos de tener esta oportunidad en medio de esta exposición de libros en la que vamos a presentar un libro que para nosotros tiene una connotación muy especial porque habla de nuestra trayectoria política, de dónde venimos, todos los esfuerzos anteriores sin los cuales no es posible explicarse qué es la Cuarta Transformación, cómo es que hemos llegado aquí. Y compañeros allá atrás, perdón. Hola, allá atrás, por favor. ¿Pueden hablar un poquito más atrás? Gracias. Sí, por favor. A ver, por favor, estamos en la presentación de un libro. ¿Sí? ¿Te pedimos que nos des chance? Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que bueno, cada cosa tiene su momento. Decíamos, este libro para nosotros tiene un alto valor porque habla de esa larga trayectoria de las izquierdas, de diversas izquierdas, aunque sea la obra de un autor. La verdad es que habla de esa historia que por lo menos desde hace 50 o más años venimos formulando de manera que pudo desembocar en lo que estamos. Me refiero a un dirigente político que dedicó mucho de su esfuerzo a una renovación de la izquierda, a un cambio de la izquierda, para entender su pluralidad, para entender su beta democrática, el valor que tiene la lucha por la democracia en un proyecto de transformaciones de mayor alcance, socialismo o como lo queramos llamar, pero de mayor alcance, es decir, que supere el régimen socioeconómico en el que vivimos. Esa transformación no fue fácil, porque la izquierda en México había tenido una larga historia de mucha persecución, de un aislamiento, de un fracaso de muchas de sus políticas que lo aislaba de movimientos sociales o de la lucha por transformar las condiciones de los trabajadores, cuando esa era su vocación, esa era su pretensión, ¿no? Ser representante o parte de la lucha de los trabajadores. Y hubo muchos años en los que esto fue perseguido de una manera muy, muy persistente, muy violenta, muchos muertos, muchos presos, y de eso no hay que olvidarnos. Pero también, al lado de eso, o como reacción a eso, no lo sé bien, también mucho sectarismo, mucho dogmatismo. Entonces, una izquierda que también propiciaba su aislamiento. Esto es lo que Arnoldo Martínez Verdugo, que es este libro, es su obra, hemos reunido ahí su obra. Arnoldo Martínez Verdugo, a la cabeza del Partido Comunista Mexicano, asumió plenamente estos errores de la izquierda, los propios y los de otros grupos de la izquierda, para trabajarlo,
para tratar de superarlo, para contribuir a que esa etapa de sectarismo y de atraso político se superara. Era un ambiente propicio para ello. Es un ambiente que viene de unas luchas de masas muy importantes, como la de los sindicatos de ferrocarrileros, de mineros, electricistas, etcétera, en los fines de los años 50. Eso es lo que viene detrás, es decir, una manifestación de trabajadores, de grandes masas de trabajadores que plantean la libertad sindical, que plantean una serie de cosas de las cuales la izquierda se apropia, esta nueva generación de comunistas, y a partir de ahí, y en buena medida por el esfuerzo de Martínez Verdugo, la izquierda comienza una reflexión mucho más profunda. No solamente lo que la experiencia del movimiento ferrocarrilero y de otros, de los maestros, desde luego, había dejado, sino también de toda esta bagaje teórico, político, ideológico, que arrastraba a la izquierda y que de alguna manera la detenía, la constreñía, la amarraba a ciertas formas muy poco abiertas, muy poco unitarias. Y desde luego esto fue acompañado de una lucha muy importante para superar el régimen autoritario del priismo, esa violencia con la que nos hemos enfrentado toda nuestra historia, pero abriendo espacios para la izquierda, abriendo espacios legales, electorales para las izquierdas. Y esto no fue fácil. Hoy ya lo vivimos como lo cotidiano y hasta a lo que se dedica buena parte de la izquierda, a las elecciones, a los procesos de representación, de conformación de los aparatos de Estado, y aquí nos tienen una transformación de la mayor importancia. Pero cuando esto empezó, no fue tan fácil. Para muchos de la izquierda, la mayor parte de la izquierda, cuando el Partido Comunista plantea sus derechos electorales, fue calificado de traidor, de reformista, de no sé cuántas cosas. Sí, oportunistas, en fin. Entonces, ese esfuerzo por explicar, por elaborar de una manera comprensible esa necesidad de luchar por la democracia y como parte de esa democracia los derechos electorales de las izquierdas, fue un esfuerzo que tenemos mucho, le tenemos mucho que agradecer a Martínez Verdugo. Arnoldo Martínez Verdugo fue un hombre convencido que pese a esas acusaciones, pese a esas reticencias de muchas izquierdas, siguió adelante y lo hizo de la manera más importante, ¿saben? Desde mi punto de vista, porque no lo hizo con desplantes, no lo hizo con autoritarismo, con esta es la línea, así vamos sino con enorme debate, con una enorme discusión, un esfuerzo enorme porque fuera una elaboración colectiva. Y no solo del Partido Comunista, empezó por el Partido Comunista y los que entramos entonces pues tuvimos el privilegio de formarnos en la discusión, en el debate más abierto, en el estudio muy profundo, en una valoración enorme de la formación política y teórica. Sí, entramos a debates que tenían que ver con una teoría política, con una teoría social, con el marxismo, porque el marxismo venía siendo uno de las lacras, digamos, el marxismo dogmático del cual se había apropiado buena parte de la izquierda. Entonces, también reivindicar un marxismo diferente, un marxismo crítico, un marxismo abierto a los cambios, etcétera, también fue obra de Martínez Verdugo, porque fue un marxista que estudió con mucha seriedad autores que la tradición marxista-leninista de los comunistas del mundo
y también de los maoístas, trotskistas, etcétera, dejaban de lado autores muy importantes que fueron dejados de lado y que el Partido Comunista trajo a la discusión política en México. Me refiero nada menos que a Gramsci, a Antonio Gramsci, me refiero a Rosa Luxemburgo, me refiero a muchos autores en que la izquierda de los años 70 trae a su mesa de discusión política, a su elaboración política. ¿Qué tenían que ver estos autores, estas obras, la propia obra de Marx, de Lenin, de otros, con la elaboración política para hacer avanzar este proyecto de una izquierda democrática, unitaria, abierta, para poder transformar al país? Yo creo que estamos hablando de manera muy sintética, pero que sí es una obra magna, que es una obra que costó vidas, desde luego, que costó muchos esfuerzos, muchas idas y venidas, fracasos e intentos uno tras otro de abrir ese camino democrático. Sabemos que todavía estamos, ahí tenemos a una derecha con vocación de acabar con nuestras libertades políticas, una derecha a la que le molesta enormemente el debate, la apertura, el no comprar a los medios, etcétera, etcétera. No es una batalla que hayamos ganado plenamente, sino que la tenemos que sostener y de alguna manera reformular todos los días. Y yo creo que para eso, no solamente para recuperar una historia que yo creo fundamental, porque nos explica por qué estamos aquí, qué es lo que pasó, que logramos estar en este momento tan interesante, tan fundamental como es la Cuarta Transformación, sino también porque la lectura de estos textos de la obra de Martínez Verdugo que dan cuenta de ese proceso son trabajos, muchos de ellos, de una densidad política, de una densidad teórica, que nos siguen sirviendo, que siguen hablando de este momento, que siguen hablando, aunque no le tocara ya la Cuarta Transformación, él estuvo hasta el momento en que se está formando esta fuerza que es Morena, etcétera, empujando mucho y estando consciente y contento, diría yo, de que ese esfuerzo que habían hecho los comunistas había valido la pena y que los trascendía con mucho. Y nunca fue alguien que dijo, nos lo deben a nosotros, aunque el registro del Partido Comunista llegara hasta el PRD, ¿no? Nunca, porque no lo consideraba así, no solamente por su carácter modesto que sí tenía Martínez Verdugo, un carácter extraordinariamente sencillo y modesto, de alguien que venía de una familia muy humilde y de un esfuerzo de trabajo muy, muy constante y una vida extraordinariamente austera. Entonces él era un hombre así, pero no solo, sino porque estaba convencido de que aquí no había vanguardias iluminadas, aquí no había dirigentes iluminados que nos marcaban el camino y el qué hacer y que no se equivocaban. Todo lo contrario, él formó direcciones colectivas, debates para todo, se sometió a los más feroces ataques de sus propios compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, que era parte de un proceso de democratización de la propia izquierda, que la izquierda aprendiera a ser democrática, a tratarse a sí misma de manera democrática, que dejáramos de calificar al otro, a otro compañero, porque no pensaba exactamente como nosotros, como eso, como oportunista, reaccionario, reformista, qué sé yo, sino a entender que las izquierdas son una diversidad de visiones, que sí están marcadas, o sea, sí no sabemos distinguir claramente de la derecha. Eso tenemos muy claro que es la derecha, o lo tenemos que tener muy claro, para después entender que hay un amplísimo campo de las izquierdas en las que hay diversidad de opiniones y unos atienden a una vocación, a una preocupación, a un sector social, a un movimiento
político, que tiene tales o cuales trayectorias, etcétera, etcétera, y que todas ellas hay que lograr construir en unidad, un proyecto común. Ese ha sido el arte de este proceso. Es un verdadero arte, en donde Martínez Verdugo estuvo en sus orígenes, luego acompañó al proceso, supo hacerse a un lado cuando irrumpe el movimiento cardenista, no a un lado no compartiéndolo, sino a un lado como el dirigente principal que era entonces de la izquierda, para dar lugar a otros liderazgos. Y esos otros liderazgos dieron mucho de sí, contribuyeron con su propia visión, con su propia trayectoria, con su propia historia, ¿verdad? Porque era muy distinta esa historia de una izquierda que provenía del priismo, que provenía del régimen, pero que era una izquierda, que estaba empujando la democracia, que estaba empujando las transformaciones de nuestro país. Entonces, este proceso para algunos compañeros fue muy difícil de comprender, pero ayudó muchísimo esta obra. Estos trabajos que fueron muchos de ellos ampliamente discutidos, profundamente discutidos, diría yo, por las filas comunistas, por los militantes de las izquierdas unitarias, como el PRD, pero antes el PSUM, antes el PMS, es decir, ese conjunto de organizaciones que fueron madurando hasta lo que hoy es Morena, decantándose, algunos quedándose en viejas prácticas deterioradas de la política, etcétera. Pero todo este conjunto de transformaciones está cimentado, y eso es lo más importante, lo que tenemos todavía que recuperar, está cimentado en un trabajo muy serio, en un trabajo político de la mayor seriedad, de la mayor profundidad, y la tenemos hoy, afortunadamente, y gracias a un esfuerzo colectivo, pero donde jugó muy importantemente el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, un centro formado por Martínez Verdugo como archivo de las izquierdas, en primer lugar del Partido Comunista, que era el archivo que él guardó, que él cuidó, pero después que se abrió a las izquierdas, un centro que sigue sobreviviendo pese a muchas dificultades, y que hoy dirige el compañero Gerardo de la Fuente, y que este esfuerzo del CEMOS se conjugó con otros esfuerzos. En primer lugar, el esfuerzo del presidente de la República, que ha llevado a Martínez Verdugo a la rotonda de los hombres ilustres, bueno, de las personas ilustres de nuestro país, y con eso una serie de instituciones que han apoyado este esfuerzo para que tengamos un libro que es gratuito, un libro que tiene que circular más, para que la izquierda, las izquierdas, los militantes de las izquierdas tengan en sus manos una herramienta que es histórica, que es teórica, que es esencialmente política y en un sentido muy actual. Muchas gracias, y le paso la palabra a Gerardo de la Fuente. Gracias, Elvira. Y gracias a todos por estar aquí, por la invitación de la Brigada para presentar este libro. En efecto, este libro reúne las obras, en principio completas, de Arnoldo Martínez Verdugo, que fue el último secretario general del Partido Comunista Mexicano. Ustedes saben, el Partido Comunista Mexicano se disolvió en 1981 para integrarse con otras fuerzas que juntas formaron el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Después del PSUM vino el PMS, después el PRD, después Morena. Con la crisis del PRD vino Morena. Arnoldo Martínez Verdugo, pues, es una figura esencial, a mí me parece, en la trayectoria que nos ha llevado a esta cuarta transformación. Este libro cuenta con varios prólogos, todos extraordinarios. Debo aclarar, para empezar, que en efecto, como decía Elvira, este libro va a ser un libro de distribución gratuita. Se hizo una edición de 5,000 ejemplares, me parece, y la idea es que se distribuya masivamente. Es solo la primera edición, esperemos que haya muchas más y que llegue a todas partes.
porque se trata de un texto muy importante. Arnoldo Martínez Verdugo les decía, es como la culminación de una fuente de la historia mexicana. Si algo tiene esta cuarta transformación, es que nos va a permitir repensar todo el recorrido de este país. Imagínense, vivimos casi 100 años bajo la férula del priismo, y entre otras cosas el priismo también se inventó su propia historia y nos dijo que la historia de México era cierto relato que ellos fueron construyendo. Pero esta historia es mucho más compleja, está hecha de muchas resistencias que no se recuperaron en su momento, pero que están ahí y que tenemos que conocer y que ahora comienzan a florecer, a aparecer por diferentes lugares. Una de esas historias, una de esos afluentes que dan lugar a lo que estamos viviendo hoy, es esta rama del Partido Comunista Mexicano, del comunismo mexicano. Una historia gloriosa que el priismo trató de aprovecharse y hacerla suya de todas las maneras imaginables, pero nunca pudo. Una historia fundamental para el país, no solo para los que estaban en las células o creían en Stalin, no. Ustedes se acordarán, por ejemplo, del féretro de Frida Kahlo. ¿Se acuerdan? Estas imágenes cuando muere Frida Kahlo, se le hace un homenaje en Bellas Artes y tiene el féretro la bandera del Partido Comunista Mexicano porque Frida Kahlo fue una militante. Y los grandes pintores de este país, los tres grandes, Orozco, Rivera y Siqueiros, fueron miembros del Partido Comunista Mexicano. Y muchísimos más artistas, intelectuales, escritores formaron parte del Partido Comunista Mexicano. La aportación de la izquierda a la cultura nacional es algo absolutamente fundamental y que tenemos que recuperar ahora en su realidad. No eran héroes del Estado, no eran priistas, eran gente que resistía a esas dominaciones. Arnoldo Martínez Verdugo fue algo así como la bisagra entre esos viejos comunistas, estos que les decía, los pintores, la gente que resistió, la gente que formó la resistencia obrera en los años de Cárdenas, y las nuevas generaciones, las generaciones que nacieron en el 68 y después. Arnoldo Martínez Verdugo fue secretario general del Partido Comunista Mexicano desde los años 60 hasta 1981. Su liderazgo nace después de los movimientos ferrocarrileros y de maestros. Si algo tiene este libro es que nos va a mostrar una reflexión que nace siempre sacudida, movida, creada por los movimientos sociales mismos. No podríamos explicarnos el pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo y de otros comunistas de su generación si no fuera por estos movimientos obreros. Es el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los maestros, los movimientos sindicales grandes los que los ponen a pensar, los que les hacen ver que la izquierda tendría que ser otra cosa, que tendría que ser más aguda, más profunda y sobre todo más democrática. En 1968 es este gran movimiento que todos hoy reconocemos es una de las raíces de lo que estamos viviendo hoy, de las transformaciones que están viviendo hoy. Pocos saben, sin embargo, que más de 100 dirigentes de ese movimiento, que nunca tuvo una cabeza sola, eso son unas grandes virtudes, siempre fue el Consejo Nacional de Huelga, fueron los representantes, fueron la gente, las brigadas que estaban en las calles. Sí, más de 100 de esos dirigentes eran miembros de la Juventud Comunista, eran parte del Partido Comunista Mexicano, que asumió como su tarea no dirigir ese movimiento, sino acompañar ese movimiento, jugársela con ese movimiento. No hubo ninguna organización que tuviera más influencia que el Partido Comunista Mexicano allí, y se la jugó con todos y fue sacrificado con todos. El 26 de julio de 1968, el día siguiente, la policía toma las instalaciones del Partido Comunista Mexicano porque vean cómo funcionaba el PRI. Estaba ante un movimiento social fuertísimo
Y lo que se le ocurrió fue echarle la culpa a los comunistas. No eran los comunistas que estaban allá adentro, eran los estudiantes, era la sociedad. Pero con tal de controlar, metieron al bote a toda la dirección del Partido Comunista Mexicano, menos Arnoldo. Allí en la entrevista verán que se salvó por un pelo ese día. No acabó en la cárcel y lo estuvo escondido un mes, o no me acuerdo cuánto, 2 meses, creo, en un sótano. Se salvó de esa. Pero ese movimiento social hace que Arnoldo y los comunistas se pongan a reflexionar de qué iba la cosa y concluyen algo absolutamente fundamental. Bueno, concluyen 2 cosas que a mí me parece que son la gran aportación de la izquierda para México. La primera cosa que concluyeron es que era necesario hacer otra revolución, que la Revolución Mexicana ya había dado de sí, que las transformaciones que en efecto fueron muy importantes, Villa, Zapata, todo este gran movimiento social, fue fundamental, pero que si este país quería cambiar, necesitaba una nueva revolución. Sacudirse la ideología de la Revolución Mexicana, sacudirse la idea de que el Estado mexicano representaba ese movimiento social fue algo fundamental y costó mucho trabajo. A la izquierda le costó muchísimo trabajo entender que hacía falta una nueva revolución. Eso fue lo primero que pensaron. Y lo segundo, que es un mérito especial de Arnoldo, que marca realmente lo que él puso de particular en esta historia de México, es que Arnoldo comprendió algo crucial. Comprendió que para llevar a este país al socialismo había que hacerlo transitar por la democracia. El socialismo es una transformación radical del orden social. Tiene que ver con las reglas de la propiedad, por qué algunos empresarios son dueños de las empresas y nosotros tenemos que trabajar ahí. No es solo una cuestión de desigualdad, es una cuestión de estructura. Pero lo que se le ocurrió a Arnoldo es que podíamos cambiar eso por la vía de la democracia, democratizando cada vez más todas las relaciones sociales, no solo las elecciones, todas las relaciones sociales, las relaciones de las familias, de los barrios, de las empresas, del campo, de las universidades. Una democracia radical debería llevar a la transformación profunda de la sociedad. Ese convencimiento es el programa central que propuso Arnoldo Martínez Verdugo a la izquierda mexicana y que encabezó. Suena sencillo, pero no lo es. Porque la izquierda normalmente no estuvo muy comprometida con la democracia, pero los comunistas mexicanos sí. Es algo que los caracterizó en medio de todo el mundo. Había muchos comunistas muy autoritarios, porque la Unión Soviética era muy autoritaria. Pero los mexicanos fueron diferentes, y fueron diferentes porque se enfrentaban a un Estado, al PRI, que era tremendamente autoritario. El Partido Comunista Mexicano llegó a un diagnóstico, dijo: vivimos en un régimen de partido de Estado. ¿Se acuerdan cómo era la vida cuando regía el PRI en sus peores momentos? El PRI estaba metido con sus organizaciones en toda nuestra vida. Si querías vender, qué sé yo, unos periódicos en tu colonia, tenías que estar afiliado a la CNOP. Si querías conseguir trabajo, tenías que tener un cuate en la CTM. Si querías trabajar en el Estado, tenías que estar en la FEDSE. Si querías hacer cualquier cosa, el PRI estaba en tu vida cotidiana, abarcaba cada rincón de la vida. En el último rincón del país había un letrero de Coca-Cola y un letrero del PRI. Siempre. Y no solo para ese lado, también los empresarios. Si querías poner un restaurancito, tenías que estar en la Concanaco. Si querías vender no sé qué, tenías que estar en la Concamín, porque todos los empresarios estaban corporativizados, todos por ley tenían que estar registrados en el Estado. Si querías formar un sindicato, te jodías, porque la Secretaría del Trabajo daba los registros o no los daba, y solo se los daba a los priistas. El PRI constituía un régimen que asfixiaba absolutamente todo. Los comunistas mexicanos se curtieron luchando contra ese Estado,
contra ese Estado que todo lo asfixiaba. Por eso, cuando tuvieron que pensar alternativas, ok, sí, luchamos contra estos, pero ¿qué sociedad queremos construir? Dijeron, no podemos construir una sociedad en la que el Estado vuelva a absorber toda nuestra vida. Los comunistas mexicanos fueron comunistas muy raros, fueron comunistas libertarios. Democracia radical en todas partes. Aquí tendremos que construir un nuevo orden en que el Estado no asfixie todo. Y en esa aventura se lanzaron. En esas estaban, tratando de pensar, ok, no ese Estado que todo lo corporativiza, ¿qué Estado? En eso estaban, en un debate muy fuerte. Los últimos años del Partido Comunista Mexicano fueron de un debate fuertísimo. Los que estuvieron por ahí, no sé si se acuerdan, un agarrón del chongo en serio y fuerte con Arnoldo Martínez Verdugo. Uno suele creer que los dirigentes son así como de marfil, que están en una torre, que todo el mundo les hace buana. No, Arnoldo era un dirigente que debatía al tú por tú con todo el mundo y todo el mundo lo trataba como una persona, como todos se trataban y nos tratamos en la izquierda. Todos dignos de discutir, nadie tiene privilegios especiales, a nadie se le hace buana. No hay culto a la personalidad en la izquierda. No había culto a la personalidad de Arnoldo, había respeto, había cariño. La historia mexicana se volvió vertiginosa después. Después de la desaparición del Partido Comunista Mexicano vinieron cosas muy rápido. Vino el fraude del 88, después vino el fraude de 2006, surge Morena, que es un partido rarísimo porque emerge en 4 o 5 años. Una fuerza de esa potencia emerge así. La cosa se acelera y hay que entrarle a la transformación. Hay que cambiar el mundo porque el mundo está cambiando y no nos va a esperar a que hagamos nuestro debate, nuestro congreso. No. Y la izquierda se embarca. Y ya llegamos donde estamos y ahora la izquierda necesita hacer un paréntesis y pensar todo lo que fue dejando en el camino sin pensar. Hoy es ese momento. Hoy tenemos que pensar las cosas muy bien. Sobre todo porque tenemos que resolver un problema que las izquierdas latinoamericanas y yo creo que las izquierdas de todo el mundo nunca han podido resolver bien. Es el problema de la continuidad del esfuerzo. ¿Se acuerdan? El primer ciclo progresista en América Latina, ¿no? Siempre qué bronca, ¿cómo? ¿Quién sustituye a Chávez? ¿Quién sustituye a Lula? ¿Quién sustituye a Evo? ¿Cómo solucionamos eso? Los acontecimientos en Bolivia tremendamente dramáticos, ¿no? La izquierda nunca ha podido resolver eso y ahora nos toca a nosotros mover una pieza. Es como los jugadores de ajedrez. ¿Cómo entrenan? ¿Cómo se educan? ¿Cómo se forman los jugadores de ajedrez? Bueno, todos los días estudian partidas. Partidas y partidas, todos los días estudian partidas. La que jugó Capablanca contra Torre en 1925, la que jugó Spassky contra Fischer en 82, la que jugó Karpov contra no sé qué. Estudian partidas, porque lo que van aprendiendo son las posiciones. Posiciones y posiciones y posiciones. ¿Por qué un gran maestro de ajedrez puede jugar simultáneas? Partidas simultáneas. Porque no juega como tú y yo que somos aficionados y no sabemos jugar, ¿no? Cuando yo juego, muevo una pieza y luego pienso, ¿y si yo muevo esta, qué va a mover el otro? Y el otro, ¿qué va a mover? Y así, me tardo muchísimo. Pero el gran maestro de ajedrez se enfrenta a los tableros y ve posiciones. Ve posiciones. Y sabe, cuando llega a un tablero, acaba de jugar este tablero, llega a este otro tablero y ve la posición. Y sabe, porque ha estudiado, que esa posición ya la jugó Capablanca con Torres en 1929, que esa misma posición ya la jugó Spassky con Fischer en 82, que Karpov jugó esa misma posición en 90 y tantos, y ahora le toca mover a él. Así nosotros tenemos que resolver hoy ese problema. ¿Cómo le vamos a dar continuidad
a esta transformación. Nos toca mover a nosotros. Para mover correctamente necesitamos comprender todas las partidas anteriores, estudiarlas con mucho cuidado, saber qué planes de juego podríamos desarrollar. Como dicen los ajedrecistas, necesitamos elaborar una imagen de mate, por dónde se va a jugar la partida. ¿Ok? Yo creo que esta obra de Arnoldo es una muy buena enseñanza de las posiciones políticas, de cómo se juegan estas partidas. Arnoldo tuvo que tomar las decisiones más fuertes que pudo uno imaginar. Ajá. Por ejemplo, al inicio de los años 70, una parte de los jóvenes decidió irse a la lucha armada. Era una decisión dificilísima, porque esos muchachos estaban viendo que todos los caminos estaban cerrados. Había estado el 68, había estado la matanza del 71, tenían un régimen aplastante y se enfrentaron a la decisión de ir a las armas o no. El Partido Comunista Mexicano optó por la vía pacífica. Atención, nunca, jamás el partido estigmatizó o condenó de ninguna forma a los muchachos que se fueron por la vía armada. Tuvo un absoluto respeto con eso. Y la izquierda tiene que seguirlo teniendo. Pero ve, Arnoldo tuvo que ver eso y tomar esa decisión. Y me contaba Elvira alguna vez que le dolió, que se angustió. Imagínate ver que estos muchachos se los van a joder, cabrón. Está horrible y tuvo que vivir eso. Ajá. Tuvo que tomar esa decisión. Tuvo que tomar, por ejemplo, la decisión de disolver lo más valioso que había construido el Partido Comunista Mexicano. Esta fuente de historia y tradición que venía desde 1919. Y Arnoldo tuvo que decidirlo. Imagínate lo difícil de esa decisión. No solo él, desde luego, toda la dirigencia del partido. En fin, por un último ejemplo, cuando se da la matanza del 68, el 2 de octubre, los dirigentes del partido, no solo ellos, los estudiantes, los que quedaron libres, tuvieron que decidir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Seguimos el movimiento o levantamos el movimiento? Los estudiantes y el partido también decidieron levantarlo. A partir de ahí se dieron montones de escisiones en la izquierda. Hubo muchos que consideraron que había sido una traición. Se formaron otros grupos, hubo disidencias. Pero a lo que me refiero hoy es, imagínate eso. Estás el 3 de octubre, acaba de haber una matanza, ahora, ¿qué hacemos? Los dirigentes de la izquierda en el mundo real enfrentan problemas y decisiones fuertísimas y las tienen que tomar. Ya después nosotros podemos reunirnos en la Feria del Libro y debatir los méritos de cada una de las posiciones, pero los que lo vivieron ahí tenían que actuar y actuaron. Y se la jugaron frente a la historia. Estas decisiones que enfrentó Arnoldo, en este libro están ahí sus razones. Y hay que leerlas. ¿Por qué hay que leerlas? Porque nos toca jugar a nosotros. Nos toca mover piezas a nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra transformación. O si quieres, nosotros tenemos que continuar esta transformación. ¿Sí? En fin, ojalá puedan leer este libro, que son las obras completas hasta ahora de Arnoldo, porque seguramente aparecerán muchas más y podríamos irlas incluyendo ahí. Arnoldo, después del 68, el régimen priista, que era terrible, cerró el Zócalo. No se volvieron a hacer manifestaciones de resistencia en el Zócalo nunca después de 1968. ¿Por qué? Porque el régimen lo tenía prohibido. En 1978, las madres de los desaparecidos pusieron un campamento en el atrio de la catedral. Fue la primera vez que los movimientos de resistencia después de 68 pudieron poner una patita en el Zócalo. Solo estuvieron 3 días y se fueron.
En 1982, Arnoldo Martínez Verdugo cerró la campaña del Partido Socialista Unificado de México en el Zócalo y se llenó el Zócalo. Se volvió a abrir el Zócalo, lo que se conoce como Zócalo Rojo. En este libro encontrarán el discurso de Arnoldo ese día absolutamente fundamental. Nos habían cerrado la ciudad, la abrimos. Ese día yo marché junto a Elvira, ya no se ha de acordar, pero marchamos juntos en ese camino. Y así cerró campaña Arnoldo. Pocos saben, por cierto, que no fue el último acto de campaña de Arnoldo en esa campaña. Al día siguiente Arnoldo todavía fue a la colonia Carmen Cerdán, en la delegación Coyoacán, y allí habló ante los colonos de esa colonia. Le habíamos organizado un acto y allí echó el último discurso de ese año. No sé si alguien lo grabó, no sé si alguien tomó notas. Hay mucho que recuperar de la obra de Arnoldo Martínez Verdugo. Muchos seguramente aquí lo conocieron, muchos podrían tener documentos. Por favor, acérquense al CEMOS, Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, y sigamos recuperando la historia de Arnoldo Martínez Verdugo, que este tomo sea apenas el comienzo de una larga recuperación de esta vida extraordinaria a la que le debemos tanto. Gracias, compañeros. Sí. Pregunta el compañero si hay algo ahí sobre el levantamiento zapatista en Chiapas y la postura de Arnoldo. Sí, sí hay. Hay algunas intervenciones y hay entrevistas en las que también habla de eso. Reconoce, me parece recordar, reconoce que el EZLN cambió ¿cómo le llama él? El escenario político de México, en fin, pero sí hay, desde luego. Y él siempre respetó el movimiento zapatista. Él vio en él algo muy, muy importante. ¿Alguien más, compañeros? ¿Comentarios? Por favor, compañero. No sé si llega el micrófono. Bueno, se sabe que en la mañana del 2 de octubre del 68 hubo una plática de aveniencia entre el Consejo Nacional de Huelga y representantes del gobierno de Díaz Ordaz en la casa del rector Barros Sierra, si mal no recuerdo, ¿no? Y se llega a un acuerdo ahí, y entonces se supone que ya estaba todo en marchas de solucionarse, ¿no? O sea que había llegado pues a algún acuerdo, ¿no? Ya todo el mundo había aceptado el acuerdo. Entonces aquí la pregunta que yo siempre he hecho, bueno, entonces, ¿qué fue lo que los llevó a poder llevar a cabo esta matanza del 68, que sabemos muy bien, pues que se puede decir que si hubo acuerdo, pues fue una traición al acuerdo, porque si ya hubo pláticas y una especie de tregua, ¿cómo se les ocurre, digamos, autorizar eso? Sí, segundo, la matanza del 2 de octubre del 68, pues no se puede justificar de ninguna manera que podamos pensar, porque bueno, pues, ¿qué fue lo que, y luego, entonces, ¿por qué lo hicieron? Luego, ¿qué fue lo que se metió a Díaz Ordaz para poder autorizar eso? Y luego, todas esas preguntas, ¿no? la CIA que está metida, pues sí está metida, sabemos que ahí estaban, ¿hasta qué punto influyó o no influyó en esta decisión? ¿O fue un consejo de ellos? ¿O a quién se le ocurrió? Y luego, ¿cómo fue que llevaron a cabo un acto que es a todas veces ilegal, pero que además tuvo unas consecuencias que fueron tan graves? Bueno, creo que es interesante pregunta. Hay muchas historias que corrieron, entre otras cosas, alrededor de esto que decía Gerardo, de si los comunistas estaban o no negociando el movimiento, que siempre hay este tipo de acusaciones. Y Arnoldo Martínez Verdugo lo dejó por escrito muchas veces, la actitud respetuosa que tuvieron los comunistas con el movimiento, y que estos eran los que iban a decidir qué hacer. El gobierno hizo muchos acercamientos, o no sé si muchos, pero varios acercamientos con el Consejo Nacional de Huelga y con algunos personajes en concreto, algunos de ellos miembros de la Juventud Comunista, otros no, de diferentes organizaciones, y tratando de que hubiera esta mesa por atrás, cuando el movimiento estaba pidiendo
diálogo público. Fue una de las demandas del movimiento del 68, el diálogo público, que nos ha costado muchísimo trabajo. Lo logró el CEU dentro de la UNAM, pero a nivel de un movimiento como eso no se ha logrado. La antidemocracia, el verticalismo, el presidencialismo que hace del presidente una figura intocable, esto era el priismo. Y entonces, pero sí mandaba a sus subordinados, algunos secretarios de Estado o personajes de otro tipo, a decir vamos a dialogar, pero dialoguemos aquí, no en la plaza, como pedía el movimiento. De tal manera que algunos estaban pues preocupados ya por el fin de ese movimiento, qué iba a pasar con el movimiento, y estaban tratando de abrir puertas a que el movimiento aceptara un diálogo que no fuera público. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los dirigentes y de las asambleas, etcétera, nunca aceptaron otra cosa que no fuera el diálogo público. Entonces, bueno, esto no quedó más que en intentos, en diálogos con la autoridad, con distintas autoridades, que algunos a lo mejor hasta preocupados auténticamente con lo que se veía venir, una gran represión, porque si no aceptaban las condiciones que estaba poniendo la presidencia, pues venían las Olimpiadas y el movimiento se tenía que levantar, que desarticular. Y entonces o era a través de estas formas que el movimiento no aceptó, formas, digamos, en lo oscurito, o era la represión. De todos modos, el 2 de octubre fue un mitin de activistas, no fue de un movimiento que ya empezaba a tener signos de desgaste, sino una asamblea de activistas, el mitin de Tlatelolco, que habría unas 10, 15 mil, 20 mil personas, pero un movimiento como era de miles y miles, pues era pequeño acto, entre otras cosas, para empezar a discutir qué hacer con el movimiento, porque el movimiento no era irresponsable y también sabía que estaba el plazo de las Olimpiadas. Y aunque algunos dijeran, no importa, ahí vamos a seguir eso, la mayoría y sus dirigentes, todos ellos sabían que eso era un plazo que había que cumplir, ¿no? Algo que había que hacer. Yo creo que esto es lo que explica esa falta de salidas del régimen, porque nunca hay que pensar que el movimiento fue intransigente por pedir un diálogo que fuera abierto, que la sociedad se enterara de lo que estaba discutiendo, algo que hoy hacemos todos los días gracias a la mañanera, ¿no? Pero que entonces era acto sagrado el poder detrás del oscurito, un presidente que no se rebajaba a discutir con nadie y con nada, sobre nada, etcétera. Entonces, claro, esa es la explicación de esa matanza. Es la expresión de un régimen incapaz de la más mínima acto democrático. Eso era el priismo, eso fue, y por eso podemos decir que el 68 es un parteaguas, mostró el fin de un régimen. Todavía duraría más de 2 décadas, pero, no, 2 décadas, pero estaba muerto. Ante la sociedad había perdido toda su legitimidad, matando jóvenes indefensos en la plaza de Tlatelolco. Bueno, ¿y qué opinas sobre lo del Tren de Maya? No hay diálogo con López Obrador. ¿Cómo no va a haber? Todo el tiempo hay. Bueno, ¿no suena? Bueno, dos. Bueno. No. No, Es que está ahí. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno. Hay ánimo de la asamblea. Buenas tardes.
Dos preguntas para quien guste de algunos de ustedes contestar. La primera es en relación, pues bueno, quien pudiera pensar o quien tenía una postura de izquierda en aquel año del 68, bueno, pues innegablemente era José Revueltas. Y José Revueltas, pues sí se dio a la tarea de estar con los jóvenes, estar con pues aquellas voces y aquellos jóvenes que estaban, digamos, al frente, digamos, ¿no? de lo que era el movimiento del 68. Esa es una pregunta, es decir, ¿por qué no hubo, digamos, otros personajes o otros líderes de la izquierda que también, así como José Revueltas, pudieran estar, ¿no? acompañando, debatiendo, deliberando con los jóvenes en el 68? Eso por un lado. Y por el otro lado, en el año 88, desconozco si Arnaldo Martínez tuvo alguna posición, porque bueno, recordemos que Berto Castillo en su momento declina, ¿no? en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, y quizá es un poco esto que mencionabas, ¿no? esa, digamos, como vocación democrática dentro de la izquierda, ¿no? Es decir, bueno, vamos a apoyar el movimiento cardenista, porque ciertamente, bueno, fue un movimiento muy importante, ¿no? Y que de alguna manera, digamos, venía pues ya con una historia, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, ¿no? Con todo lo que bueno, en un momento dado, bueno, representó el cardenismo, ¿no? En los años 30. Bueno, entonces, si nos pudieran comentar, ¿no? En relación a esto, ¿no? Gracias. A lo mejor hacemos varias preguntas. Bueno, ¿ya? Sí. Así. Ahorita le contestan, vamos a... Dos o tres preguntas más. Una pregunta sobre el movimiento, sí, sobre el tema este. ¿Me permite un pregunta? Por favor, no haga censura, por favor. Una pregunta, es sobre el tema de los comunistas. Usted planteaba de que ahorita en la Cuarta Transformación es diferente que antes, pero la pregunta es, ¿usted ve que haya posibilidades de que en este mes o los próximos meses haya un diálogo de López Obrador con las organizaciones campesinas e indígenas del sureste mexicano sobre el tema del Tren Maya entre comillas? ¿Hay posibilidades de ese diálogo? Es algo que me preocupa mucho. También hay sobre el problema de lo que están planteando muchas organizaciones de derechos humanos y muchas organizaciones, es sobre el tema del secuestro y asesinato de niñas y mujeres en muchos lugares del país, en el cual existe una impunidad terrible del ejército y de la marina. Están dejando que eso pase. Ahora ellos están planteando a López Obrador, queremos tener un diálogo para hacer un nuevo plan de seguridad. ¿Usted ve posibilidades de que López Obrador acepte dialogar con el pueblo mexicano? Gracias. Es una pregunta. Allá había una compañera que quería hablar. Gracias, buenas tardes. Un par de preguntas, por favor. Ya que Martínez Verdugo puso la democracia en el centro de la discusión y de la acción de la izquierda, hay algunos momentos que yo creo que cabe muchos años después, y en la perspectiva que planteaba Gerardo, poder replantear la discusión. Pienso dos o tres, muy rápido, sobre el secuestro de Martínez Verdugo y su relación, en este caso, con el Partido de los Pobres, quiero decir, institucional, como parte de la dirigencia del Partido Comunista. Hay versiones que ya ha dado Jorge Alcocer, etcétera. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Segundo, el tema del eurocomunismo. ¿Cómo leyó la dirigencia que encabezaba Martínez Verdugo en ese momento al Partido Comunista Italiano, francés, etcétera, que empezaron a replantear su relación con la Unión Soviética? Y finalmente, por favor,
En el 81, cuando se disuelve el Partido Comunista y se plantea la formación del PSUM, ¿cuál es, en términos de un posicionamiento democrático, el planteamiento de Martínez Verdugo? Porque entre las bases o gente como la maestra Tatiana Kohl, por ejemplo, plantean que hubo ahí una cuestión muy difícil en términos de democracia, formación de corrientes. ¿Cuál fue la posición específica de Martínez Verdugo? Gracias. Ahí la compañera quería. Buenas tardes, pues muchas gracias. La verdad es que es súper interesante la plática. A mí me hizo reflexionar cada que hablaban. Yo estaba pensando y pensando muchas cosas. Primero agradecerles y segundo, mientras hablaban yo, como les comentaba, estaba reflexionando, pero también no me hacían sentido algunas cosas cuando hablaban y enfatizaban sobre el priismo y el nuevo partido y la democracia. Entonces, estructuralmente y como libro de texto sabemos que el socialismo parte, ¿no?, de clases sociales, que tenemos burguesía, proletariado y aspiramos a la dictadura del proletariado. Entonces, yo quisiera entender cómo esta nueva posición que ustedes están planteando de que somos socialistas, estamos buscando el socialismo, no pone esa tela en todas las personas que son trabajadores, al decir, es el PRI, ellos son malos, este es el nuevo partido y estos somos socialistas. ¿Cómo sabemos que el nuevo partido no está inmiscuido esta burguesía, que es la clase dominante, que está a través o dominada también por los grandes poderes, Banco Monetario, Fondo Monetario Internacional, etcétera? O sea, ¿cómo yo sé que esto que están diciendo es el comunismo? Sí es el comunismo, porque sabemos que hay clases sociales, luchas de clases, y que prácticamente tener dos partidos no es socialismo, o sí lo es, o yo estoy equivocada. Esa nada más es como mi angustia, mi preocupación. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Yo primero quisiera felicitarlos por la presentación del libro. Me parece que es como un buen insumo, un buen libro para generar memoria, ¿no? Memoria política, memoria social. En lo personal, bueno, yo sí había visto de cuando se llevaron los restos a la rotonda de las personas ilustres, pero no tenía, o sea, digamos que es algo que a mí, como joven, como que no he logrado asimilar, porque nunca estuvo como en mi educación, ¿no? A lo largo de las escuelas, incluso de mis padres y demás, nunca se habló de él, ¿no? Entonces, creo que es un buen insumo, por eso digo que es un buen insumo para las generaciones actuales, para las futuras también, para la memoria, ¿no? Para comprender más nuestra situación política. A mí sí me saltó, ¿no?, este personaje, porque bueno, yo tenía más como referente a Rubén Jaramillo, por ejemplo, ¿no?, que fue asesinado por el PRI, por el expresidente priista. Y bueno, algo también que me salta mucho es, por ejemplo, si hubo hombres líderes del sindicalismo, por así decirlo. Me llama la atención que que quizá debe de haber, pero quizá también no se les da el reflector, ¿no?, de mujeres que fueron lideresas, ¿no? Hoy, en la actualidad, es el tiempo de la mujer, ¿no?, el feminismo y demás. Ojalá que no se pierda esa oportunidad, si no es que se han estudiado, que las haya, ¿no?, porque sí las hay, pero a veces, si este personaje hasta la actualidad, bueno, yo... se da a conocer, creo que igual sería benéfico para las generaciones jóvenes que se hicieran estudios, ¿no?, para reconocer también a las mujeres, ya que estamos en esta equidad de género y demás, ¿no? En la política exterior, sí me gustaría saber, o sea, ahí también hay un contraste fuerte, ¿no? Porque tengo entendido que Fidel Castro, por ejemplo, era como, obviamente tenía que sobrellevarla con el gobierno priista, ¿no? Entonces, ahí me causa curiosidad cómo se relacionó este líder sindical
con Cuba, ¿no? Con el exterior. Eso ahí lo dejaría. Y muchas gracias. Son muchísimas cosas. Sí, por eso, lo que tú no contestes, yo lo contesto. Ok. Bueno, muy bien, a ver, contestaré algunas cosas que yo pueda contestar y lo demás, pues Elvira, que es así, quien sí sabe de todas estas cosas. A ver, sobre el eurocomunismo, el Partido Comunista Mexicano se acercó mucho a las posiciones eurocomunistas. De hecho, en los últimos años estuvieron aquí los líderes de los 3 mayores partidos eurocomunistas. Estuvo el italiano, el español y el francés en eventos directamente con Arnoldo Martínez Verdugo. Yo creo que el partido tuvo ese acercamiento por muchas razones, pero especialmente porque algo que le preocupaba, y lo van a encontrar aquí en el texto de Arnoldo con mucha frecuencia, es que Arnoldo quería que el Partido Comunista fuera un partido de masas, porque el Partido Comunista Mexicano fue muy influyente en la historia. Yo les decía, lo puedes encontrar en los libros de texto, en todas las hazañas del pueblo mexicano del siglo XX había algún comunista ahí. Jaramillo también estuvo ahí, en todas las luchas de los maestros, de los sindicatos, de los campesinos, había comunistas, pero estos comunistas funcionaban como cuadros, como células pequeñitas, y Arnoldo lo que quería es que el partido fuera masivo, que creciera tremendamente. El Partido Comunista Italiano en aquel tiempo tenía varios millones de militantes, creo que 4 millones, algo por el estilo, y Arnoldo pensaba en eso. Yo creo que es sobre todo por eso, por lo que Arnoldo se acercó a ellos, por la cuestión de la democracia, sí, pero me parece que buscaba ahí alguna fórmula, alguna manera de imaginar cómo podría ser un partido de masas de izquierda, porque nunca lo había sido. Ese es uno de los grandes temas que tiene la izquierda todavía hoy. Morena es un intento de ser un partido de masas y de izquierda, pero no es sencillo solucionarlo, porque ahora mismo Morena enfrenta problemas muy complejos de liderazgo, con frecuencia de antidemocracia, de reorganización, de mandos que no se apoyan necesariamente en las bases, cosas así. Un partido de masas y democrático al mismo tiempo es un enigma que no hemos podido resolver, pero yo creo que Arnoldo por eso se acercó realmente a los partidos de izquierda. Ese problema es parte de lo que yo les decía. Tenemos que mover la siguiente pieza nosotros ahora. Tenemos que resolver ese problema. ¿Cómo se le hace para tener un partido, digamos que es progresista por lo menos, pero democrático? Nuestra gran tentación es el PRI. Fue un partido de masas, pero fue absolutamente antidemocrático. ¿Ok? Y eso es lo que estaba en juego en ese momento. El secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo, un tema absolutamente fundamental. Yo creo, bueno, o sea, ahí Elvira no sé qué opinen, pero me parece que también marcó la culminación, el final de una cierta forma de ser de la izquierda, de una de las alas de la izquierda que estaba muy, muy degradada. No fue el movimiento de Lucio Cabañas, este movimiento grandioso que fue capaz de tomar una parte de la Sierra de Guerrero y gobernar, ejercer el poder ahí. No fue eso. Sí, bueno, fue lo que quedó después, lo que pasó 15 años después, 10 años después, cuando ese movimiento ya no tenía ninguna salida y no encontraba, se fue degradando. Y fue ese acto, me parece a mí, fue el final de ese tipo de, no sé cómo llamarle, guerrerismo extraño, ¿no? En algún momento Laura Restrepo, esta escritora colombiana, en una entrevista le preguntaban qué era la ética en política. Y ella dio una respuesta muy importante. Dijo,
las fuerzas que actúan en política, actúan éticamente si toman el poder. Una fuerza que no toma el poder, que está ahí para negociar, para ocupar lugares, pero no para tomar el poder, se degrada. Seguramente Restrepo estaba pensando en alguna parte de las FARC, que llegaban tantos años y se habían metido ya en el narcotráfico, en la onda criminal, ¿no? Algo así estaba pasando ahí. Cuando ya no eres una fuerza que se plantea seriamente, vamos a tomar el poder, entonces te conviertes en estos partiduchos que ha habido en la historia de México, que se dedican a negociar posiciones, a centavear los movimientos, a comprar y vender cosas. Y yo creo que por ahí pasó lo del secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo. Del 68, otros personajes estuvieron, muchísimos comunistas estuvieron ahí, pero hay que entender que los más conocidos estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel, los habían metido al bote a una gran mayoría. Estaban los muchachos que eran menos conocidos. Bueno, Revueltas estuvo ahí, qué bueno que estuvo Revueltas, estuvieron muchos más, tal vez menos famosos, y los demás, insisto, Unzueta estaba en el bote, Américo Saldívar estaba en el bote. Se cargaron a los comunistas de manera bastante gratuita y los metieron a la cárcel. Por eso muchos no estaban ahí. En relación al partido, es que Marx decía que el partido era la clase obrera misma en movimiento. Ajá. Que el partido es esta emanación de la fuerza misma de la clase. En él pensaba en los obreros, digamos, más tradicionales, yo diría en todos los oprimidos. El partido emana de ahí, se ejerce ahí. ¿Por qué sabemos que el partido es eso nuestro? Pues porque lo estamos haciendo. Ajá. Otra vez, forma parte de nuestras tareas hoy. ¿Qué pasa con Morena? Nació como un partido en movimiento. ¿Por qué se puede anquilosar? Porque deje de ser movimiento. Justo, los viejos partidos comunistas surgieron todos en grandes luchas, por ejemplo contra el nazismo, fueron los héroes de la resistencia en todo el mundo, no solo en Europa, en Argelia, en América Latina, en Dominicana. Los comunistas siempre estuvieron ahí, al pie del cañón, construyendo con la gente. ¿Cuándo se anquilosaron? Cuando se separaron de la gente. Yo te diría, ese es nuestro indicador básico. Cuando un partido se convierte en una burocracia, hacen falta las direcciones. Pero no acabamos de resolver este rompecabezas. ¿Cómo le hacemos para lo que yo estaba diciendo? ¿Cómo hacemos un partido de masas que sea democrático? ¿Cómo hacemos un partido que sea movimiento, pero que tenga una dirección clara? Juntar esas dos cosas es el enigma, que no es un enigma académico, lo tenemos que resolver de aquí a dentro de 2 años. Así que la tenemos complicada. No sé si quieres seguir. Bueno, son varias preguntas y la verdad muy interesantes y podría ser largo, pero muy, muy escuetamente. Revueltas tuvo la suerte hasta un cierto punto de no caer preso tan pronto como Elie de Gortari, como Berto Castillo, como Castillejos, como otras figuras que estaban en el Consejo de Maestros, que fundaron todos ellos para apoyar el movimiento, para acompañar al movimiento, de tal forma que por eso podemos ahora recordar, y dejó algunos escritos, etcétera, y hay corrientes del movimiento estudiantil que reivindican mucho a Revueltas, pero por otras razones. Y entonces se han juntado, pero hay muchas figuras que estuvieron con el movimiento estudiantil, y desde luego las que ya mencionaba Gerardo. Una parte de los dirigentes comunistas ya estaban presos, como Valentín Campa, como Otón Salazar, que había estado también, pero al calor del movimiento del 68 cae preso Danzós Palomino, dirigente principalísimo del movimiento campesino independiente de nuestro país en aquellos años, Gerardo Unzueta, que ya mencionó, muchos otros que hacen que pues ya están corriendo la misma suerte que los estudiantes desde muy temprano momento. Pero sí hay muchas figuras,
de la intelectualidad misma en aquel momento, hasta Octavio Paz, en fin, como que hay muchos otros que no son solo revueltas. Lo de Eberto lo voy a decir muy sinceramente. Eberto pudo renunciar a su candidatura a favor de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, gracias a Arnoldo Martínez Verdugo. Eberto no quería, yo fui parte de esas discusiones, no me las contaron, Eberto no quería renunciar. Y Martínez Verdugo, junto a otros dirigentes del partido, se empeñaron y casi le doblaron la mano para que lo llevaron a la renuncia. Después, claro que se convenció y está muy bien. En ese primer momento no, y por eso fue tan tardío para muchas otras candidaturas, porque el PSUM estaba expectante a qué iba a hacer Eberto, y en función de eso, pues no dejarlo morir solo. Pero Martínez Verdugo dijo: en esta no nos vamos a equivocar. Y fue el dirigente que más se empeñó en ir a la unidad con el movimiento cardenista. ¿Por qué? Por esto que dice Gerardo. Estaba convencido de que había un movimiento detrás, no tanto la figura de tal o cual, que por figuras no paramos en nuestra izquierda, afortunadamente, pero también por desgracia, sino porque había un movimiento detrás, que estaba abriendo paso, cuestionando el régimen antidemocrático, incluso desde dentro, porque Cuauhtémoc por eso se lanza a la lucha democrática, porque le cierran las puertas en el PRI. Entonces, bueno, hay esta sensibilidad que también, como decía, no era fácil, le costó trabajo a Eberto, pero cuando lo hizo, se llevó todo el mérito, y está muy bien. Arnoldo no quería el mérito de eso, quería el hecho de que toda esta izquierda apoyara a Cuauhtémoc Cárdenas, y no se equivocó. En relación con el secuestro, hay muchas historias sobre el secuestro. Yo quiero aquí hablar un poco de cómo lo vivió Martínez Verdugo. Hay una parte que ya dijo Gerardo, pero Martínez Verdugo no lo vio exactamente así, sino como un movimiento que era su lógica, que como Lucio Cabañas fue miembro del Partido Comunista siempre, parte de los recursos que él obtuvo por el secuestro de Figueroa, gobernador de Guerrero, decidió dárselos al Partido Comunista, para que el Partido Comunista desplegara su actividad, no para otra cosa. Y años después viene una parte de ese partido, de Lucio Cabañas, a no reconocer ese donativo o esa decisión, que no preguntó, no hizo nada, y el Partido Comunista aceptó como parte de su militante, que era Lucio Cabañas. Y lo usó justamente para salir a la luz pública. Entonces lo que hizo fue comprar una casa de un local, porque la izquierda no tenía locales, porque eran perseguidos, era decir, aquí estoy. Y como todos estaban perseguidos, pues no tenían locales. El primer local del Partido Comunista, después de muchos años, es algo que se pudo hacer con ese donativo. Arnoldo entendió la lógica de ese movimiento, como para venir años después a reclamar que era un dinero suyo. En realidad no era de ni uno ni de los otros, pero había sido producto de un acto en el que no estaban involucrados muchos de los que estaban secuestrando a Arnoldo. Algunos sí habían sido parte de ese secuestro que obtuvo grandes recursos Lucio Cabañas. Entonces, bueno, esta es una historia que ya no hay que poner en secreto. Mucho tiempo pues se cuidaba, eran términos complicados, el Partido Comunista podía ser declarado ilegal por haber aceptado esos recursos, etcétera, etcétera. Una historia que hoy podemos entender, pero a mí lo que me llama la atención es que Martínez Verdugo, habiendo sido la víctima de esa lógica, lo entendió y lo planteó en el Partido Comunista de esa manera. Hay que entender a los compañeros que me secuestraron. Están en su lógica. Esto que decía,
que le dolió muchísimo cuando jóvenes de la Juventud Comunista se fueron a la guerrilla, pero siempre dijo, hay que entenderlo, es un régimen que se cierra, ellos están en su derecho de tratar de abrir otro camino. No es el nuestro, pero están en su derecho. Y esto del secuestro, aunque para muchos de nosotros ya era la degradación, porque cómo secuestraban a un líder de la propia izquierda, cuando pues los enemigos estaban enfrente, ¿no? Pero Martínez Verdugo, como conocía bien esta otra historia, lo reconoció como una lógica de ese grupo. No que estuviera de acuerdo, obviamente, pero que era parte de la lógica de ese grupo armado que era la herencia de Lucio Cabañas. O sea que Lucio Cabañas no solo era militante del Partido Comunista Mexicano, sino líder de un grupo armado que en un cierto momento efectivamente se degrada, se deteriora y finalmente desaparece, ¿no? Pero pues en ese proceso ocurre este secuestro. También hay una cosa sobre las corrientes en el PSUM, porque sé a qué te refieres, un artículo que sacó hace una semana o 2 semanas, Tatiana, es justo al revés. Justo al revés. El partido que surge de la unidad de varias izquierdas lucha contra el sectarismo y el dogmatismo de otras corrientes que se unieron. Y una de ellas, a la que pertenecía ella y que encabezaba Gascón Mercado, profundamente dogmático. Entonces los debates que nos echamos en el PSUM fueron durísimos, justo para superar ese dogmatismo, no para que no existieran como corriente, sino para que no impusieran que ellos fueron los primeros en meter el acarreo de votos, unas formas que no conocíamos en la izquierda. Y ahí se metieron con la idea de sostener el marxismo-leninismo, el sostener una serie de dogmas, entre otros, voy a decir, el de la dictadura del proletariado, que la izquierda comunista, encabezada por Martínez Verdugo, puso en cuestión como parte de un pensamiento deteriorado del marxismo, no antimarxista Martínez Verdugo, todo lo contrario, de un marxismo renovado que ponía en cuestión toda esa visión marxista soviética, para decirlo rápido, que los soviéticos habían puesto en boca de todos nosotros hasta sin saberlo. Pero era Stalin el que había acuñado lo de marxismo-leninismo, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso de desestalinización, de democratización del comunismo mexicano, pues se pusieron en cuestión todas estas cosas que eran dogmas y lugares muy comunes en las izquierdas, y el grupo de Gascón Mercado entendió su papel dentro del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, como el restaurador de todo ese bagaje dogmático de las izquierdas. Y está documentado, no es un asunto, opinión mía o eso, están los documentos, está el debate que se hizo en ese partido, están las respuestas que dio Martínez Verdugo a eso, etcétera, etcétera. Y desde luego Pablo Gómez, que entonces era el secretario general de ese partido. Ya dijo lo del eurocomunismo, yo nada más agregaría que el eurocomunismo justamente, además de este aspecto del partido, es el que está significando, o de alguna manera son partidos muy grandes, con una gran presencia en sus respectivos países, que están planteando el rompimiento con la Unión Soviética, es decir, con esos lazos de dependencia con la Unión Soviética. Entonces el Partido Comunista Italiano lo que hace es decir, la Revolución Rusa ya no tiene vigencia, es decir, esa ya ocurrió. Y en la Unión Soviética debería haber una revolución democrática. Y con eso simpatizó el Partido Comunista. Arnoldo Martínez Verdugo simpatizó con esa idea. Dijo, sí, es verdad, necesitaría el socialismo real, una renovación de fondo, una revolución política que democratizara ese régimen. Pero hay un antecedente, perdón, desde su posicionamiento respecto a la invasión en Checoslovaquia, claro. Todo esto que ya venía como una postura crítica ante ese socialismo real. Entonces culmina pues un poco con estas simpatías. El eurocomunismo tuvo su propia deriva,
en Francia de una manera, en Italia de la otra, pero la simpatía del Partido Comunista era con estos temas, con esta nueva relación con la Unión Soviética, este planteamiento de una revolución política para democratizar el socialismo, etcétera, etcétera. Varias cosas que tenían que ver con ese aspecto. Hubo una relación con la Revolución Cubana, desde luego por mucha cercanía, por muchas razones, pero también un elemento crítico. Arnoldo siempre decía, ¿dónde estuvieron los cubanos el 3 de octubre? Porque nosotros siempre estuvimos con la Revolución Cubana. Entonces, había un pensamiento libre, no había amarras, no había por qué no criticar ciertos aspectos de la Revolución Cubana y apoyar lo sustancial de la Revolución Cubana. Entonces, esta posición no siempre es fácil de entender, pero era clave dentro del pensamiento comunista en ese momento. Hay muchas mujeres comunistas, pero la historia hay que hacerla, efectivamente. En la rotonda de los hombres, por eso sigo diciendo hombres, porque fueron 2 hombres a los que este régimen consideró importante poner como personalidad ilustre. Uno es Valentín Campa, que desde luego era un personaje de la mayor importancia del movimiento de trabajadores en nuestro país, un hombre de una congruencia extraordinaria, de una combatividad enorme que lo llevó a 14 años de su vida a estar preso. Prácticamente todos los regímenes políticos en vida lo llevaron a la cárcel en algún momento. Es decir, esa lucha es el símbolo de ese afán de los trabajadores por alcanzar sus demandas, su autonomía, sus libertades. Entonces es importantísimo que esté ahí. Y Martínez Verdugo, por todo lo que hemos hablado acá, pero ciertamente no son muy conocidos, y menos para los jóvenes, pues porque esta historia de los comunistas siempre fue marginal, fue perseguida, estaban en las catacumbas no porque quisieran, sino porque así sobrevivían, si no estaban en la cárcel o estaban asesinados, como alguien que ya mencionaron aquí, como Jaramillo, etcétera. Entonces, esa historia de persecución pues lleva a eso, a que buena parte de la sociedad no conociera a los comunistas. Y Arnoldo es esa bisagra para hacerlo a este movimiento y no tanto a su persona como a un movimiento y una organización pues que fuera conocida por la sociedad mexicana. Pero los acontecimientos de la izquierda se han desenvuelto por caminos inusitados, maravillosos desde mi perspectiva, independientemente de que la historia de los comunistas haya quedado un poco ya relegada. Yo creo que las ideas, el esfuerzo, el empeño de esa corriente está entre nosotros. Eso es lo más importante, porque lo que estamos viviendo es lo que tiene que reinventarse. Y aquí termino con lo que usted preguntaba. Desde luego que se puede discutir en este país con el presidente y con todo mundo. El zapatismo no ha querido reunirse con Andrés Manuel López Obrador, lo comentó en algún momento, que él ofreció inicialmente un diálogo, no lo quiso, están en su derecho los zapatistas, y se ha discutido mucho con las corrientes que están contra el Tren Maya. A lo mejor no a la manera formal de ya me senté contigo, porque pues hay algunos que no saben sentarse a hablar civilizadamente, pero el Tren Maya es lo más discutido en nuestro país. ¿Por qué queremos que sea con López Obrador si la sociedad lo está discutiendo? Y bienvenida esa discusión, bienvenida, porque efectivamente no es un tema fácil de resolver. El desarrollo económico que necesita el sureste de nuestro país puede ser muy contradictorio con la vocación ecologista que tenemos muchos. El desarrollo no siempre va de la mano de un ecologismo por lo menos radical y profundo como el que aspiramos muchos. Hay esas contradicciones, pero no vamos a llegar a un ecologismo de fondo sin un desarrollo en aquella zona, que es la zona más rica de nuestro país y es donde hay la mayor pobreza. Esa contradicción es la que estaba poniendo este régimen por delante. Y yo creo que se vale poner por delante un tema esencial, que es esa miseria extraordinaria que vive el sudeste mexicano, por falta de oportunidades. Porque hablar del tren
yo se lo digo mucho a los opositores, hablar del tren para mucha gente de las comunidades a las cuales sí se les preguntó, y ahora hacen mucho ruido las que no estuvieron de acuerdo y están en su derecho a hacer ruido, pero no son la mayoría dijo sí al Tren Maya. En esa primera consulta, a lo mejor puede haber otras consultas, pero esa primera consulta fue a favor del Tren Maya. ¿Y por qué es a favor del Tren Maya? Porque para muchas comunidades no es un tren turístico, es la posibilidad de llegar a un lugar donde se atienda a un hijo enfermo y no se le muera en el camino. En eso no piensan los ecologistas. Parece que eso no es parte de la ecología. Que un niño enfermo tenga acceso rápido a la ciudad, a un centro de salud, etcétera, gracias a una comunicación eficaz. Y muchos de esos poblados lo que lo ven es como eso, como esa posibilidad de una población que se comunica con servicios, con trabajo, con venta de sus productos, etcétera, etcétera. Es decir, con un desarrollo al que tienen derecho esas poblaciones. Yo así lo veo y sé que es contradictorio con muchas otras cuestiones y que no necesariamente, como yo no festejo tanto en este sentido ecologista, lo de Dos Bocas. Sé lo que implica para este país. Y yo creo que es muy importante y acostumbrarnos a que hacemos cosas que tienen sus asegúnes y que tienen sus contradicciones, pero la contradicción es parte del movimiento. No hay movimiento si no hay contradicciones. Entonces yo saludo siempre esas contradicciones. No es el tema de esta mesa y no quisiera seguir, ya me alargué, pero perdón. A ver. Bueno, perdón, esta no es la mesa para discutir el tema, yo no quería dejar de aclararlo, pero sí quiero poner el énfasis en la importancia que tiene que consigamos, leamos este libro, lo debatamos, porque sí, la izquierda tiene muchas preguntas sin resolver. ¿Cómo avanzamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo abrimos camino? Ese tema que ha puesto aquí Gerardo en la mesa, eso es lo importante. Entonces sí tenemos parte de nuestra herramienta fundamental, la historia, y una historia que no es prehistoria, es parte del proceso actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tanto Gerardo como Elvira. De verdad les agradecemos. Quiero decirles que tenemos un problema. Y es que estaba anunciado que se iba a